Les doy entonces la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración en este proceso de confirmación y ahora con lo que es el Padre Nuestro. Preparémonos para ello mediante la oración. Oremos. Padre Santo, te pedimos que con la enseñanza de la forma en que Jesús nos dejó para orar, con esas santas palabras que nos acercan a ti y nos permiten encontrar equilibrio para nuestras emociones, ansiedades, para nuestra fe. Que esas palabras sean para nosotros un bálsamo que pueda fluir sobre nosotros esa confianza en ti, esa confianza inagotable que tu Santo Espíritu nos da y que a través de la oración recordamos, fortalecemos y hacemos presente cada día y cada noche. Quédate ahora con nosotros y bendícenos en nuestra reunión de hoy. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tenemos sobre la oración que el culto cristiano es cercanía en Dios. Jesús envía a sus discípulos a predicar con la confianza en el amor y la cercanía de Dios, diciendo, el reino de Dios está cerca de ustedes. Cuando Jesús dice que el reino está cerca, significa que Jesús trae el reino hacia nosotros. Y si Jesús trae el reino, es que Dios en su gobierno y voluntad se acerca a nosotros. Es por eso que cuando vivimos una fe viva y dinámica como cristianos, vivimos sintiendo el amor de Dios. Y eso nos capacita para amar y servir en el mundo por el amor de Dios, que nos amó primero. Y ahí es algo muy importante. Lo que nosotros hacemos es responder al amor de Dios que nos amó primero. Y es el amor de Dios el que nos capacita para amar. Recordamos que la oración tiene su inicio en nuestra necesidad de comunicarnos con Dios y manifestarle nuestro amor, nuestras necesidades y nuestras cargas, para sentir su cercanía, apoyo y fortaleza. Al igual que en nuestras relaciones humanas, solo existe cercanía y confianza real cuando hay una comunicación abierta y sincera. Y también cuando hay amor recíproco. En este caso es Dios quien nos promete su amor con completa fidelidad. Y nosotros respondemos, o más bien, intentamos responder a ese amor amándolo de vuelta a través de nuestros prójimos. Dios no necesita nuestro amor, nuestro prójimo necesita nuestro amor. De ahí que el Padre Nuestro se presenta como aquella oración dada por Jesús mismo, que si bien no excluye la oración personal que brota de nuestros corazones, sino que la completa, le da una conclusión que solo Dios mismo puede hacer para nuestro propio bienestar espiritual. Claro, muchas veces hablamos de esta oración perfecta, y no significa que el Padre Nuestro sea una perfección en sí misma solo porque lo dio Jesús, sino que es la forma dada por Dios mismo para que podamos resumir las intenciones de la oración que Dios espera de nosotros. Por eso usualmente terminamos la oración con el Padre Nuestro, entregándonos en sus manos y en la confianza a Él. Por supuesto, como ya sabemos, cuando oramos, solo le hablamos a Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Creador, al Salvador y al sostenedor de toda la creación. No hay intermediarios entre Dios y nosotros. Como protestantes y evangélicos, eso claramente no es un problema para nosotros y lo tenemos muy claro desde el nacimiento. Pero aquellos que vienen de la tradición oriental, ortodoxa o católica romana,
han crecido con una tradición diferente, en donde hay muchos intercesores, más que intermediarios, entre Dios y nosotros. La Virgen María, los santos, el sacerdote muchas veces, los muertos, etc. De ahí que esto debe siempre repetirse. ¿Por qué? Porque tener mediadores, tener intercesores que medien la relación entre uno y Dios es algo innecesario. Así de simple. Es algo que no vale la pena. Porque Dios vino al mundo precisamente para estar cerca de él. Dios se hizo hombre para que podamos sentirlo cerca. Y Dios es Espíritu Santo para que lo tengamos adentro nuestro. No necesitamos nada más para orar a Dios que solamente reconocer a Dios mismo con lo que Él mismo ha revelado. Eso ya lo sabemos, por supuesto, pero es importante destacarlo. No es que sea un pecado mortal hacerlo, ¿ya? Si alguien le pide algo al familiar fallecido o a la Virgen María fallecida o a un santo fallecido, o sea, hablar con los muertos, no es un pecado, porque hay una espiritualidad detrás que sustenta esa necesidad de cercanía. El tema es que no podemos dejar de hablar directamente con Dios y cambiarlo por el intercesor, que puede ser mi abuelito, mi abuelita, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde nuestra espiritualidad personal, a veces necesitamos comunicarnos con nuestros muertos. Todo depende de cómo uno trabaje la muerte en su propia espiritualidad, y no todos la trabajamos igual. Y es por eso que no es algo malo ni pecaminoso hablar con los muertos, siempre y cuando tengamos muy en cuenta que el muerto está en la presencia de Dios igual que nosotros y que Dios nos escucha a nosotros, no al muerto. Entonces, que no perdamos el camino que Dios abrió para nosotros en Cristo. No perdamos el Espíritu Santo, que es la conexión directa con Dios en su amor. No perdamos la contemplación de Dios en la creación para reconocerlo en su bondad, amor y misericordia. Si es que recordamos a nuestros muertos o a los santos de la iglesia, a los padres, etcétera, lo hacemos desde el reconocimiento de la fe y de la extrañeza, falta que nos hacen. Pero no vienen a reemplazar nuestra espiritualidad con Dios. Así es como llegamos a la oración del Padre Nuestro, que es lo que nos une hoy. A diferencia de lo que hicimos con el credo, ahora sí quiero trabajar la oración del Padre Nuestro con el Catecismo Menor de Martín Lutero. El Catecismo es un librito muy pequeño que hizo Lutero para favorecer el aprendizaje urgente y mínimo de la fe de los cristianos y cristianas en las casas de su época. El Catecismo, cada parte presenta en su subtítulo cómo el jefe de familia debe enseñar en su hogar, en su casa y a su familia. Es como el padre, la madre enseña en la familia lo mínimo que hay que saber. Y en el Catecismo Menor están los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro. Además de otras cositas sencillas como formas de oración y elementos por el estilo. Es un texto muy cortito y básico, pero es interesante unirnos un poco con la tradición para ver cómo Lutero lo ve también. Y así lo empieza a través de una pregunta. ¿A quién oramos? El Padre Nuestro inicia: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto?, se pregunta a Lutero.
Con estas palabras, Dios quiere acercarnos a Él para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos muy queridos, para que así, con toda confianza, le solicitemos su ayuda como lo hacen los niños amados a su querido Padre amado. Entonces, acá tenemos 3 elementos por lo menos. Padre, nuestro, cielos. Al decir Padre, decimos que Dios es Padre de todo y de todos, por igual, porque todos hacemos la misma oración. Entonces, al decir Padre, significa que Dios es tu Padre, es tu Padre, es tu Padre y es mi Padre. Sabemos que la palabra Padre en este caso viene por un tema contextual. Da lo mismo si es padre o madre. Es el padre, el jefe de la familia y por ende en las sociedades, entonces siempre va a ser el padre a quien uno le va a orar. Pero no caigamos en estas minucias de si es padre o madre porque Dios no es ni hombre ni mujer. Pero toma este rol de padre para que nosotros entendamos que somos hijos. Porque al tener un padre, nos sentimos como hijos. Y como el mismo Lutero dice, niños amados, hijos amados de un padre amado. Y es muy importante, porque muchos no han tenido un padre amoroso o una madre amorosa. Algunos han tenido la bendición de tener buenos padres, otros han tenido malos padres. Y es por eso que Dios se presenta como un padre amoroso siempre, un padre perdonador siempre, un padre misericordioso, que no educa a palos, sino que está dispuesto a dar a su hijo único por amor a nosotros, sus hijos más pequeños. Por eso, este Padre se transforma en nuestro Padre, un Padre que compartimos todos, con lo cual, al ser hijos e hijas de Dios Padre, nos transformamos en hermanos. Porque hay un Padre que es un Padre de todos. Y si somos hijos de ese Padre, entonces somos hermanos. Y ese Padre es el Padre de todos nosotros. Por eso es Padre nuestro. Y al decir Padre nuestro, estoy diciendo no solamente que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, sino que ustedes son mis hermanos y mis hermanas en la fe, por adopción desde el bautismo en el amor de Dios. Y desde allí reconocemos que Dios, como lo vimos en la reunión anterior del credo, cuando estudiamos el contexto del cosmos y veíamos que esos cielos son como una cúpula, ¿no? Desde ahí, desde el cielo, desde la cúpula del cielo, Dios está presente, cuidándonos, observándonos, velando por nosotros y haciendo su voluntad. Tenemos que Dios es Padre, nosotros somos hijos. Somos todos iguales a sus ojos, porque acá no hay hijos distintos, ni más queridos ni menos queridos, porque este Padre que está en los cielos nos ama a todos por igual. Esta primera experiencia del Padre Nuestro ya nos hace reconocer cómo nos enfrentamos a la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha pensado que Dios es una especie de emperador, juez, militar, que Dios está enojado, tiene un cetro, un palacio. Y acá Jesús es muy claro. Dios es tu Padre, está cerca tuyo. Y tú eres su hijo, su hija. Y esa es la relación que Jesús viene a enseñarnos. Por eso Jesús cuando habla, cuando ora a su Padre, le dice Abba en hebreo,
que es como una especie de papito, porque Ab es padre en hebreo, de ahí viene Abraham, el padre de los pueblos. En este caso, Abba es como un papito cariñoso, tierno, cercano, y ese es el Padre que Jesús vino a presentarnos a nosotros. Ese es el Padre al cual le oramos, en el Padre nuestro. Y al orar y decir Padre nuestro, decimos que Dios es Padre de todos, somos nosotros sus hijos, y por ende todos somos hermanos y hermanas en la fe. Esa es nuestra base, nuestro punto de partida al decir el Padre Nuestro. Poniéndonos en la unidad, en la fe, bajo la confianza y amor de Dios. ¿Sí? Muy bien. Santificado sea tu nombre. La primera petición. Una vez que reconocemos a Padre, hacemos la primera petición. Que sea santificado el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Según Lutero, el nombre de Dios es santo por sí mismo. Claro, no necesita de nuestra santidad. Y rogamos con esta petición que sea santo también para nosotros. Y eso es lo que queremos. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando la palabra de Dios es enseñada en toda su pureza y cuando vivimos santamente conforme a ella como hijos de Dios. Ayúdanos, dice Lutero, a que esto sea así, amado Padre Celestial. Quien vive y enseña lo opuesto a lo que muestra Cristo en la palabra de Dios, desprecia el divino nombre de Dios entre nosotros. Líbranos, dice Lutero, de esto, oh Padre Celestial. Sabemos que la comunicación con Dios debe ser una comunicación de honra y dignidad. No es tanto respetarlo como uno respeta al anciano, sino es de reconocer que Dios es Dios y que por ende no puedo tratarlo igual como si no lo fuera. Porque una cosa es que Dios esté cerca y otra cosa es que yo crea que Dios juega a la pelota conmigo o juega a las cartas conmigo o es mi compañero de copas. Dios sigue siendo mi Padre amado y puede estar muy cerca mío, pero sigue siendo Padre. Y Dios no es mi amigo, es mi Padre. En Cristo podrá convertirse en mi hermano y Salvador, pero sigue siendo Dios. En el Espíritu, Dios hace presente en mi vida para siempre, pero sigue siendo Dios. Si yo uso el nombre de Dios en vano, como dice el segundo mandamiento, entonces pierdo la distancia para que así banalice a Dios. Porque debe haber una distancia suficiente entre Dios y yo para que siga siendo Dios para mí. Si no, se transforma en un ídolo, el cual yo controlo, el cual yo pongo donde quiero y hago lo que quiero con él. Y esa es la diferencia entre Dios y un ídolo. Dios está en los cielos, simbólicamente hablando. No es algo que yo pueda contener en una esfinge, cuadro o imagen. Es mucho más grande que cualquier cosa de ellas. Por eso queremos nosotros santificar el nombre de Dios, para que así lo que Dios es para nosotros, lo sea también para el resto. Esto es muy importante, porque nuestra forma de entender a Dios, de comunicarnos con Dios,
es la forma en que los demás van a aprender de nosotros para comunicarse con Dios. La forma en que demostremos respeto a Dios, que hablemos libremente con Dios, va a ser la forma en que le vamos a enseñar a los demás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros en la iglesia. Y es por eso que, aunque todos hagamos cosas distintas y oremos de maneras distintas, nuestra forma de orar debe ser al unísono en cuanto al amor que entregamos en esa oración y no al desdén que a veces podemos caer tratando de hacer que Dios sea el socio, amigo, partner, el compañero de copas. Para que así no nos relajemos, porque de otra forma yo puedo pecar conscientemente y estar tranquilo, claro, si Dios me perdona o no. Si total, Dios me va a perdonar. Si Dios es mi compadre, mi socio, ¿cómo me va a perdonar si Dios me ama? Entonces ahí empezamos a banalizar lo que es Dios, porque dejo de reconocerlo como el Padre de todos que está en el cielo y empiezo a buscar una relación que me favorezca a mí personalmente en mi propio pecado y egoísmo y no en favor de los demás. Por eso el santificar el nombre de Dios implica y trae consigo una honra y dignidad a nuestra relación con Dios. No es para pegarle a alguien que habla en contra de Dios, sino para que nosotros aprendamos a hablar bien de Dios y enseñemos al mundo a reconocer esa forma de comunicarse con Dios que es sana, que hace bien y, sobre todo, nos hace sentirlo fraternalmente y como hijos suyos muy cerca. ¿Están de acuerdo? Muy bien. La segunda petición dice, venga a nosotros tu reino. Ya vimos al principio, en la primera diapositiva, que Jesús viene a acercarnos el reino de Dios. Con la venida de Jesús, el reino de Dios se acerca a nosotros. No se establece en su plenitud, porque eso será en la segunda venida de Cristo. Pero por ahora, el reino está cerca y lo podemos percibir a través de la fe y de cómo nosotros podemos colaborar con Dios para que el mundo en el cual vivimos parezca reino de Dios, sea como el reino de Dios, y podamos ejercer su justicia de misericordia y no solo la justicia retributiva humana. Desde ahí que Lutero se pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Y dice, el reino de Dios viene por sí mismo, incluso sin nuestra oración. Pero rogamos con esta petición que también venga a nosotros y se muestre entre nosotros. ¿Cómo sucede esto? Sucede al momento en que el Padre Celestial nos otorga su Espíritu Santo para que por su gracia creamos en su santa palabra y vivamos según ella, ahora y aquí en la tierra, y que en Cristo tengamos vida eterna para siempre. O sea, pedir que venga el reino a nosotros es, en primer lugar, pedir algo que ya se cumplió con la venida de Cristo Jesús. Y ahora entonces lo que pedimos es que nosotros podamos compartir ese reino con los demás.
que nosotros nos hagamos cargo de ese reino que Cristo nos ha traído, que nosotros vivamos como se vive en el reino de Dios. ¿Y cómo se vive en el reino de Dios? Pues con justicia, con paz, con amor recíproco, siguiendo los mandamientos de Dios, orando a Dios, estando fraternalmente los unos con los otros, conviviendo en comunión con Dios y también entre nosotros. Es así que el reino que recibimos por gracia nos invita a vivirlo y no solo a establecerlo como se establecen los reinos en dictaduras, como los reyes antiguos, que simplemente viene un rey nuevo y hace lo que quiere con el pueblo. Dios no es un rey como los que nosotros conocemos, sino que es un Dios rey único de amor. Y al mismo tiempo esto significa que nosotros como cristianos no tenemos otro reino que no sea el de Dios. No tenemos otro rey que no sea Cristo, para que así ninguno de nosotros caiga en la tentación de la idolatría, de pensar que hay reyes puestos por Dios para regir este mundo, que hay reinos que representan a Dios en este mundo. No, el único reino de Dios es el que se establece a través de la fe en Cristo Jesús y que nosotros compartimos desde el amor hacia el amor en la compasión y justicia de Dios, sin que nadie, ninguno de nosotros, sea ni se crea rey, porque el único rey es Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Pedir el reino de Dios significa rechazar el reino de los hombres. No significa que seamos anarcos y que no vivamos en gobiernos establecidos, claro. Pero al momento en que el presidente, el rey, el primer ministro, lo que sea, empiece a creerse más de lo que debe ser como gobernante elegido democráticamente, entonces debemos rechazarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el reino de Dios. Y ese es el reino que buscamos. Y como decía Lutero, cuando un rey o un alcalde te pide que hagas algo en contra de la palabra de Dios, entonces tú debes rechazarlo con todas las fuerzas, incluso hasta la muerte. Eso es lo que significa venga a nosotros tu reino. Pedir que el reino de Dios se establezca aquí como lo hizo Cristo a través nuestro. No es una imposición, es una vida en comunidad fraterna, en donde nosotros, cuando aprendemos a vivir juntos, establecemos el reino de Dios. No a la perfección, sino en constante aprendizaje, en constante compasión, en constante amor mutuo. Y esto es todo un desafío. ¿Qué ha pasado cada vez que grupos de seres humanos deciden irse del mundo a vivir vidas ascéticas o perfectas en comunidades celestiales en donde piensan que no hay pecado, en donde piensan que van a vivir siempre bien? Nunca funciona. Nunca funciona. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos pensando en que nosotros podemos dejar de ser humanos y vivir como ángeles. Y eso no es así, porque hay pecado en todos nosotros. Y por eso no elegimos reyes ni aceptamos reyes, porque ese rey también es pecador, por muy bueno que parezca ser o crea ser. Entonces, nuestro rol al pedir que venga el reino de Dios
no es establecer un mundo de perfección que no existe, sino que es vivir en este mundo de pecado en el cual nosotros somos parte y tratar, luchar, esforzarnos para que se parezca al reino de Dios. No que lo sea, porque el reino de Dios, Dios lo va a establecer. Pero nuestro rol es que sea lo más parecido en el amor, en la compasión y en la justicia, para que entre nosotros podamos vivir como Dios manda. Tratando con esfuerzo de querernos, de cuidarnos, de perdonarnos y de ser justos los unos con los otros. Eso es lo que Dios espera con su reino aquí. Eso es lo que Cristo viene a traer. Cristo nos dice, ahora váyanse del mundo y métanse todos en una isla desierta y vivan y dejen que los pecadores del mundo se mueran solos. No, estamos aquí en el mundo real y tenemos que vivir en el mundo real, pero queremos vivir como si estuviéramos en el cielo. Y eso, queridos míos, se hace con mucho esfuerzo, caídas y levantadas, un perdón constante por todos nuestros errores, para que así entre nosotros pueda verse luz del reino, paz del reino, justicia del reino, amor del reino de Dios que Cristo viene a acercarnos. Por eso no somos sectarios. Lo que hacen las sectas es siempre separarse del mundo y establecer una especie de perfección comunitaria a través de un líder. Y ese líder termina siendo usualmente una especie de profeta, mesías, salvador, pretendiendo vivir una vida más cerca de Dios de la que realmente existe y donde a la larga se termina abusando de las personas, asesinando, suicidios, etcétera, etcétera. Por eso el pedir que venga el reino de Dios nos hace partícipes activos del reino de Dios en este mundo. Y no esperamos que venga Dios a establecerlo y nosotros nos quedamos así, ya pues Señor, usted haga y nosotros aquí esperamos, total somos tus hijos, como si fuéramos bebés. Nosotros aquí como cristianos creyentes venimos a trabajar en el reino de Dios. Y el cómo trabajarlo está en los mandamientos. Y así queremos mostrar lo que Dios nos ha dado y hacerlo de manera abierta para que todos tengan la posibilidad de reconocer el verdadero amor de Dios y no solo el falso amor que muchas iglesias o que a veces nosotros los pastores presentamos para nuestro propio beneficio. Por eso hay que ser responsable con el reino, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios y no es nuestro, es de Dios y queremos vivir en él. Y eso requiere esfuerzo, compasión y un perdón inagotable entre nosotros. Que como ya sabemos, todos nos vamos a equivocar. Y a todos nos gusta mandar de vez en cuando, a todos nos gusta tener razón, a todos nos gusta ser el jefe. Así que vivir en el reino de Dios que Cristo ha plantado en nosotros es ciertamente un desafío para cada día de nuestras vidas como cristianos. Y queremos que Dios se siga acercando en ese reino para ayudarnos a vivir como Cristo nos enseña. Y por eso lo pedimos en el Padre Nuestro y decimos, venga a nosotros, tus hijos, los hijos del Padre, ese reino
en el cual podemos vivir en paz, amándonos, cuidándonos, perdonándonos y sintiéndonos como verdaderos hermanos y hermanas. Como ven, estas frases que a veces se dicen así, ya venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. A la larga, esto se repite, se repite, se repite, y no vemos la profundidad de esta oración y de estas palabras. Claro, ahora que pedimos el reino de Dios, que ya nos ha traído Cristo, pero queremos verlo y sentirlo y trabajarlo aquí en la tierra, pedimos una vez más, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa esto? La compasiva y misericordiosa voluntad de Dios se cumple aún sin nuestra oración, pero rogamos con esta petición que se realice también entre nosotros. Se requiere humildad para pedir que se haga la voluntad de otro por sobre la nuestra. Y al nosotros pedir que se haga la voluntad de Dios, implica que nos ponemos a su servicio. Que no se haga mi voluntad como pastor, sino la de Dios. Y si yo tengo que ceder en lo que creo que estoy súper seguro, entonces le pido a Dios que me ayude a no ser tosudo, a no ser duro de cabeza, a entender que no se trata de mí, se trata de Dios y de su voluntad. Y eso es algo que no te enseña nadie, porque uno siempre cree que tiene la razón, po. Y no es así. Por eso el pedir que se haga la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo, es aceptar que no se haga la nuestra en primer lugar. Es pedir que Dios nos haga humildes, que se dice fácil, pero que, como sabemos, no es tan sencillo. ¿Cómo sucede esto?, pregunta Lutero. Dios aleja y destruye todo mal propósito y mala voluntad de quienes no buscan santificar el nombre de Dios y tratan de impedir que lo santifiquemos, obstaculizando la venida plena de su reino. Estos son la tentación al mal, la voluntad del mundo, la nuestra, y los deseos de nuestro pecado. Su voluntad se cumple cuando somos fortalecidos por Él y cuando nos mantenemos firmes en su palabra y en la fe, confiando nuestras vidas a Él hasta el fin de nuestros días. Esta es ciertamente su misericordiosa y buena voluntad. Queremos que Dios nos aleje de nuestra voluntad para que se haga la suya. Y eso es aprender a vivir juntos desde el amor de Dios y no desde nuestras pasiones. Claro, yo quiero que se haga mi voluntad porque yo sé lo que es correcto para todos. Pero ¿qué pasa si me equivoco? Puedo hacer mucho daño. Y la única forma de vivir como cristianos, como reino de Dios, es recordar siempre, siempre que se haga la voluntad de Dios. Porque si no podemos perdernos en nuestras propias ansiedades, sueños y expectativas. Porque yo quiero que se haga mi voluntad. Esto se da mucho con la oración, como veíamos la semana pasada, ¿no? En donde no pedimos en la oración que Dios cambie sus planes, sino pedimos en la oración que Dios haga su voluntad, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando sufrimos, cuando estamos frente a la muerte, frente a la enfermedad, podemos pedir a Dios que haga excepciones, podemos pedir a Dios que sane al enfermo, que nos quite el dolor, pero sobre todo queremos que se haga la voluntad de Dios en el ámbito general del mundo y no
soy yo el centro del mundo para ello, sino que es Dios. En ese Dios nosotros confiamos. En ese Dios nosotros nos entregamos. En ese Dios nosotros esperamos. Así es como funciona la oración, porque de otra forma caemos en este tú me das y yo te doy, pero si tú no me das, yo no te doy. ¿Y cuántas personas pierden la fe cuando se enfrentan a la enfermedad, a la muerte, a la injusticia, al dolor? Y eso es porque no consideran que se haga la voluntad de Dios desde la creación. Y esto no significa que asesinen a alguien, eso es voluntad de Dios. No, eso es voluntad del pecador. Pero nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios para que no pasen esas cosas. Y si se hace la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos vivir en su reino. Y si vivimos en su reino, vamos a tratar de hacer las cosas bien, precisamente para que no andemos matando gente en la calle. Entonces acá no se trata solo de pedir que Dios cambie las cosas, sino de que nosotros, como partícipes y habitantes del reino de Dios en el mundo, cambiemos la justicia humana por la misericordia divina. No la justicia que a veces nosotros creemos que Dios nos da, que a la larga siempre trae más dolor porque discrimina a todos, sino la verdadera justicia que nace de la misericordia y el amor de Dios, la justificación en Cristo Jesús. ¿Se entiende? El hecho de la voluntad de Dios requiere de humildad. Claro, despojarse de mi verdad y entregarla a Dios. Así, llegamos a la cuarta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa esto? Que Dios nos provee del pan diario aún sin nuestra oración. Seamos justos, malvados o pecadores, pero rogamos con esta petición que Él nos haga reconocer su generosidad y así recibamos con agradecimiento nuestro pan de cada día. El pan diario implica todo lo necesario para la vida. La salud, la integridad física, como los alimentos, bebidas, ropa, zapatos, etc. Paz, salud, disciplina, honor, amigos, vecinos. Cuando pedimos el pan de cada día, queremos el sustento de cada día, aquello que necesitamos para vivir en la paz de Dios. El tema es que queremos percibir y atribuir ese pan a Dios. No significa que, como muchas veces se entiende, esta idea de Dios proveerá, como que yo puedo estar siempre esperando que Dios provea. Y nuevamente hacemos como este gallito con Dios, sino que es dar gratitud por el pan que yo puedo poner en mi mesa cada día, por el techo que puedo disfrutar, para que así lo que yo tengo lo pueda entregar en honor a Dios y al servicio de Dios. Esto es muy importante, porque cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos diciendo que el pan de hoy podamos agradecérselo a Dios, podamos recibirlo con gratitud, para que así ese pan no solo me alimente a mí, sino que vuelva a su reino, para que yo use el pan que Dios me da para alimentar a otros, que yo use los bienes que Dios me da,
los amigos, la familia, el amor que Dios me da para compartir y dar ese amor, familia, amistad a otros. Porque no quiero el pan solo para alimentarme yo, sino que lo quiero para el reino. Porque yo como cristiano, como lo pedí antes, quiero que venga el reino de Dios. Y en el reino de Dios el pan se comparte para que a nadie le falte nada. Entonces yo no pido pan para mí, pido pan para el reino. Para que así como Cristo pudo con sus discípulos compartir y multiplicar los panes, así también yo pueda compartir y multiplicar el pan. Casas, techos, vestimenta, amigos, acompañamiento, salud, sanidad, amistad en el reino de Dios. Y por eso pido que me dé el pan de cada día, porque ese es el pan que yo necesito para cumplir con mi vocación cristiana. La vocación cristiana en la cual yo me entrego a Dios. La vocación cristiana en la cual yo sirvo a Dios. La vocación en la cual yo uso lo que soy y lo que tengo para vivir de verdad con todo mi esfuerzo en el reino de Dios que Cristo me ha traído. Si yo solo lo digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, puedo tomar esta idea de que yo estoy sentado en la mesa y digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero si yo no pretendo compartir ese pan, es mejor que no me lo dé. Porque no es para el reino, no es para la voluntad de Dios, es para la mía propia. Y acabamos de pedir que se haga la voluntad de Dios. Y si pedimos que se haga la voluntad de Dios, entonces ese pan debe ser compartido en amor. Si no, estoy haciendo mi propia voluntad con ese pan y no la voluntad de Dios, no en el reino, sino que en mi reino y no con el Padre, sino solo para mí y mi familia nuclear. Solo para los míos. Como ven, todo el Padre Nuestro se va uniendo hacia una relación en cuanto a nuestra vida como cristianos, en donde partimos desde la confianza y la petición de que Dios se haga presente para que aquellas cosas que empezamos a sentir y tener entre nosotros, las podamos valorar, agradecer y utilizar como Dios quiere, según su voluntad, en su reino acá en la tierra. Entonces yo no pido pan. Yo pido al Señor que me enseñe a usar el pan cotidiano para que ese pan me sirva a modo de presentar su reino, de invitar a las personas al reino de Dios y así vivir en un reino en donde a nadie le falte pan, comida, casa, familia, amor, fraternidad, vestimenta, trabajo. Ese es el pan que necesito que Dios me dé, para que así el fruto de mi trabajo, yo no crea que es solo mío, sino que entienda que es de Dios. Porque solo prospero cuando Dios obra a través de mí. Si no me transformo en un egoísta, egocéntrico y ególatra, que solo va a querer más pan, y más pan, y más pan, para tener la seguridad de que nunca le va a faltar pan. Y con esa seguridad nos olvidamos del reino de Dios, nos olvidamos de la voluntad de Dios, nos olvidamos de que somos hijos de Dios y nos olvidamos que somos hermanos y hermanas de Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante pedir el pan desde el reino, desde la voluntad de Dios y no desde nuestra realidad.
porque si no voy a esconder el pan y no voy a querer compartirlo con nadie. ¿Por qué? Porque es mi pan, yo me lo gané, yo lo compré, es fruto de mi trabajo, mi esfuerzo, y Dios no tiene nada que ver ahí. Automáticamente me salí del reino de Dios. Quiero vivir en mi propio reino, con rejas muy altas, en donde ninguna oveja negra venga a robarme mi pan. Y así perdemos el reino para hacer nuestra propia voluntad. Una vez más, una petición que puede parecer muy simple es para nosotros la realidad del reino aquí en la tierra. Es así como llegamos a la quinta petición. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Con esta petición pedimos al Padre Celestial que cumpla lo que le pedimos desde la fe y que para ello no tome en cuenta nuestros pecados. Reconocemos que no somos dignos de recibir nada de lo que le pedimos y que tampoco lo merecemos. Sin embargo, deseamos que Dios nos lo dé todo por su gracia. Pues, aunque pecamos mucho cada día y solo merecemos el castigo, también buscamos aplicar el amor de Cristo, perdonando de todo corazón y haciendo bien con agrado a todos los que nos han ofendido y nos deben amor, afecto y comprensión. Pedimos a Dios que nos perdone nuestra deuda de amor. Cuando hablamos de deudas, no hablamos de una deuda bancaria, monetaria, ni de un préstamo. Hablamos de la deuda de amor. El mismo apóstol Pablo dice, la única deuda que tengan entre ustedes sea la del amor mutuo. Es esa deuda la que nosotros necesitamos recordar continuamente. Mi deuda de amor con ustedes, porque no los he amado suficiente. No los he perdonado lo necesario. No los he servido lo que necesitan. No he compartido mi pan con ustedes. He sido egoísta. He pensado más en mí. Y no he hecho todo lo que podría hacer para vuestro bienestar. Y por eso estoy en constante deuda de amor cristiano con ustedes. Porque no he sido el hermano que Cristo me enseñó a ser en su reino. Por eso que podemos poner en esta petición el condicionamiento del perdón a nuestra capacidad de perdonar. Porque quiero sentir el perdón de Dios y que ese perdón me enseñe a perdonar. Pero si yo soy incapaz de perdonar, entonces entiendo que tampoco puedo engañarme y pensar que Dios simplemente me perdona porque soy lindo. Porque significa que tampoco tengo fe si es que no perdono. Porque mi fe, la fe en la que yo creo, la que me entregó Cristo, es una fe basada en el perdón, sostenida en el perdón, porque a través del perdón es que conocemos a Dios desde la cruz. Entonces, si yo no perdono, tengo un problema de fe, no solo de rencor o cualquier otra cosa. Tengo un problema con Dios, no solo contigo, porque no estoy aprendiendo a aplicar el amor que Dios me da. Y por eso digo, perdona nuestras deudas de amor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
O sea, me estoy poniendo la soga al cuello, diciendo, Señor, solo perdóname si me ves perdonando a mis hermanos. Solo perdóname en cuanto yo perdono a mis deudores. Solo ten compasión sobre mí, es lo que yo le estoy pidiendo con esta petición a Dios. Según la medida en que yo estoy dispuesto a tener compasión con los demás. No estoy pidiendo que Dios me perdone todo y que yo no haga nada. Yo le estoy diciendo a Dios que su perdón debe enseñarme a perdonar. Y si no estoy dispuesto a aprender, entonces no merezco tampoco el perdón. Y le estoy pidiendo que no me lo dé hasta que aprenda a perdonar, hasta que aprenda a amar, hasta que entienda el verdadero significado de la fe. Esta es la peor parte del Padre Nuestro. La más difícil. Porque literalmente nos ponemos la soga al cuello y condicionamos por nuestro lado la dignidad propia, no la de los otros, la mía, de recibir el perdón de Dios. Ahí es donde la cosa se pone seria. Porque le pido a Dios que no me perdone si yo no estoy dispuesto a perdonar a los demás. Algo que se puede decir con mucha ligereza, pero que tiene una implicancia muy, muy potente. Porque entiendo que el perdón de Dios, si bien se da a todos por gracia y no por merecimiento, yo como creyente quiero ser digno de ese perdón. Y entiendo desde la fe que la única forma de que ese perdón realmente rinda frutos en mí es cuando yo puedo perdonar. Si no, ese perdón no existe. Es una idolatría y no sirve. No estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en algo que yo mismo inventé, en donde no necesito transformar mi vida, sino solo recibir. Recibir y recibir del cielo y no vivir en el reino. Hago mi propio reino, en donde yo recibo, pero no comparto. Por eso pido que venga el reino de Dios. Por eso pido que se haga la voluntad de Dios. Por eso pido que me ayude y enseñe a agradecer el pan de cada día. Y por eso entiendo que no puedo recibir perdón si no estoy dispuesto a aplicar ese perdón en mi vida. Porque significa, una vez más, que en realidad vivo solo en mi reino, bajo mi voluntad y con mi pan que no voy a compartir con ninguno de ustedes. Y eso significa que en realidad no estoy entendiendo la profundidad de mi fe. Y esa es la diferencia entre la idolatría, que es creer en una divinidad a la medida de uno, a tener fe en Dios. Al menos en el Dios trino que Dios nos muestra. Así que ahora sabemos que esa deuda de amor que tenemos entre nosotros debe ser el motor de nuestras acciones, para que así podamos ver continuamente que cada uno es un destinatario de mi amor, un receptor de mi deuda de amor. Y así, no hagamos las cosas solo por hacerlas, sino teniendo en cuenta que yo soy un deudor tuyo y que solo cumplo con pagar mi cuenta al tratar de hacer de tu vida una vida mejor.
No me voy a ganar un premio, ni me van a dar una chapita, ni una corona, ni una medalla. Solo estoy cumpliendo con el reino que acabo de pedir, con la voluntad de Dios que acabo de pedir, con el pan que ya recibí, para que así yo no caiga en la tentación de hacer mi propio reino y mi propia voluntad sin ti y olvidarme de la deuda que tengo contigo. Claramente, la forma en la cual se traduce esta parte del Padre Nuestro puede dar distintas significancias. Ya sabemos, por supuesto, que en la versión católica romana se dice ofensas en vez de deudas. Ese es un cambio que se realizó, si no me equivoco, en el Concilio Vaticano II en Latinoamérica, para alejar el Padre Nuestro de la deuda externa de los países latinoamericanos, para que así no se utilice a la Iglesia ni la oración para reclamar por las injusticias sociales, políticas y económicas desde el norte hacia el sur. Entonces, por eso se cambió de deuda a ofensa. Que también puede ser traducido así. En alemán, por ejemplo, dice Schuld, que significa culpa o también deuda. En inglés dice forgive our sins, ¿ya? Nuestros pecados. Acá lo que se está intentando desde la oración es que nos hagamos cargo de nuestra fe y de nuestra respuesta de fe, ya sea como deuda, como culpa, como ofensa, como pecado. Es que nos hagamos partícipes del reino de Dios y que no tomemos la fe a la ligera. A la larga da lo mismo el cómo yo lo diga, si digo ofensa, deuda, no importa. Yo prefiero mucho más la deuda por lo que comenté de lo que dice el apóstol Pablo, de la deuda de amor, porque así creo que queda más claro. Pero no hay que andar corrigiendo a la gente si es que han aprendido toda la vida el Padre Nuestro en otro idioma o algo así. No hay que caer en esas pequeñeces. Además que para mí ofensas siempre me queda corto, porque es como solo si te ofendí. Y eso yo creo que es una de las grandes, ¿cómo se dice?, ironías que utilizamos siempre. No sé, mi hija, por ejemplo, a veces me dice, papá, sin ofender, pero pucha que eres tonto. Y es como, gracias por no ofenderme. ¿Ah? Entonces, un ejemplo burdo, pero a la larga no tenemos que solo preocuparnos de el mal que le hacemos al otro, sino de lo que no hacemos, del bien que no hacemos para el otro, que muchas veces es más importante que el mal, porque hay muchas cosas que no hacemos, y por eso volvemos a esta deuda de amor como concepto central de la petición, en este caso, del Padre Nuestro. Porque sin reconocer esa deuda de amor, no puedo ejercer mi ministerio como creyente, como cristiano, en el reino de Dios que acabo de pedir, bajo la voluntad de Dios que acabo de suplicar, en la gratitud del pan cotidiano. Es así como llegamos a la sexta petición. No nos dejes caer en la tentación. Con esta petición rogamos a Dios que nos proteja y nos guarde de todo mal, reconociendo que ninguna tentación viene de Dios, sino de nosotros mismos. Así pedimos a Dios que el mal, el mundo y nuestro propio pecado no nos traicionen ni esclavicen, evitando caer en la desconfianza, la falta de fe, la desesperación y en otras grandes ofensas y vicios que nos alejan de Dios y de nuestros prójimos.
De esta manera, cuando seamos tentados, podremos vencer y mantenernos firmes en la fe con la ayuda de Dios. Como ya vimos en la parte del credo, no vamos a repetir lo mismo, ya sabemos, o al menos desde mi punto de vista, en cuanto a la teología, que el mal viene de nosotros mismos. El mismo Jesús dice, nada externo mancha al hombre, sino aquello que sale de su interior, de su corazón, claro. Podemos vivir echándole la culpa de nuestras tentaciones al demonio, pero a la larga, algún día vamos a tener que hacernos cargo de nuestras tentaciones, de nuestras miradas, de nuestros deseos, de nuestros placeres y especialmente de nuestros egoísmos, que también es una tentación, el no querer compartir, el ver al otro como un rival, como alguien que me viene a quitar lo que es mío, lo que es mi posesión, lo que es mi pan. Entonces, esa tentación, yo pido que no caiga. Yo acepto con esta petición que la tentación es una realidad en mi vida. Y lo que estoy pidiendo a Dios es que me ayude a no caer en la tentación. Esto es sumamente importante. Primero, acepto que la tentación es real, que es mía y que la tengo. No me creo mejor de lo que soy. Y sobre todo, quiero poder reconocer esa tentación sin hacerme el loco. Porque todos nos hacemos los locos. Miramos de reojo, robamos las cosas que no hay que robar, sacamos del refrigerador aquellas cosas que sabemos, hacemos cosas que nos hacen mal, que hacen mal a los demás. Hacemos un montón de pecados por comisión, que son los que se hacen, y por omisión, que es el bien que no se hace. Pero siempre tenemos una facilidad maravillosa, es un don, de no hacernos cargo. Y por eso solemos mirar de reojo nomás las cosas y hacernos creer que en realidad no miramos. Entonces, yo cuando era chico, por ejemplo, siempre robaba el vuelto cuando me mandaban a comprar el pan, pero nunca lo robaba todo. Siempre dejaba unas moneditas para que así, obviamente, no se dieran cuenta que me estoy quedando con 200, 300 pesos cada vez que voy a comprar pan. Lo cual a mí me hacía sentir bien, porque nunca tan Barça. Entonces, era un ladrón bueno. Y uno se termina creyendo esas cosas, ¿no? Con un montón de otros ejemplos que no vamos a decir acá, y ustedes los están pensando, en las formas en que ustedes se aprovechan de las situaciones, o lo han hecho en su vida. Claro, uno va madurando y se va poniendo más exquisito en sus tentaciones, ¿no? Entonces después ya no robamos el vuelto, robamos whisky u otras cosas. Ahí cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Pero con esto reconocemos que la tentación es real, que la tentación la tengo, que es mía, que debo trabajarla. ¿Para qué? Para que con la ayuda de Dios no caiga en esa tentación, no cumpla con la influencia de esa tentación y no pierda la oportunidad de servir a mi prójimo y hacerle bien en vez de hacerle mal. Y las tentaciones son reales. Una de las peores tentaciones es precisamente la de la sexualidad, en donde nos enamoramos de las personas equivocadas. ¿Cuánta infidelidad hay en el mundo que están basadas en el amor? Yo he visto muchos casos. Y de verdad que
no hay solo maldad, también hay personas que se enamoran siendo infieles. Pero como hay amor, no se ve o se oculta un poquito el daño que se hace a los que se están engañando. Y a la larga nos metemos en una enredadera de culpa y justificación, de amor y engaño, en donde es imposible que salga algo bueno. Pero las emociones y sentimientos que cada uno tiene son propias y no se pueden juzgar. Por eso lo importante es no caer en la tentación y manejar nuestras tentaciones reales desde nuestra fe y entender que hay cosas que me hacen mal, que hacen daño a otros y que aunque me produzcan placer, debo tratar de no caer. Y si caigo, de hacerla bien, de tratar de evitar el daño, o al menos velar para que el daño sea lo menor posible. Porque alguna vez vamos a caer, pero tenemos que hacernos cargo, no podemos echarle la culpa al diablo o a lo que sea, tenemos que hacernos cargo de nuestras tentaciones, porque eso es lo real. Si no, empezamos a pensar que somos más buenos de lo que realmente somos. Y con eso, ¿qué es lo que hacemos? Nos olvidamos de todo lo que oramos en el Padre Nuestro y empezamos a vivir bajo nuestra propia voluntad, en nuestro propio reino, con nuestro propio pan. Y nos olvidamos de la deuda de amor con el otro, nos olvidamos de la voluntad de Dios, nos olvidamos de que somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, de nuestro Padre, en su reino celestial aquí en el mundo. Las tentaciones nos destruyen, pero por sobre todo nos engañan, porque nos hacen mentir sobre lo que realmente creemos. Y ahí es donde empezamos a tapar un ojo de Dios, y es como, ya Dios, ahora yo cierro la puerta y tú no veas, porque ahora estoy pecando. Y a la larga, lo único que estoy haciendo es daño y aumentando mi deuda de amor. Y aunque yo creo que puedo estar enamorado de la persona con la cual estoy siendo infiel, no me doy cuenta del daño que le estoy haciendo a esa persona también. El daño que me estoy haciendo a mí. Pero como la carne tira, el corazón tira, los ojos tiran, todo te tira, a la larga caemos. Algunos son infieles, otros son ladrones, otros son mentirosos. Cada uno sabrá dónde es más débil. El tema es que lo reconozcamos para que así no dañemos a otros por nuestras propias necesidades. Y en general casi todas esas necesidades se suplen con acompañamiento, con terapia, etcétera, y debemos pedir ayuda cuando sentimos tentaciones fuertes. Y esa es una de las cosas más importantes que se nos olvida hacer como cristianos. Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios y vivir en el reino de Dios, estamos pidiendo vivir como hermanos y hermanas, hijos de Dios. Y eso significa que debemos ayudarnos, sostenernos, y que cuando yo le cuente a alguno de ustedes que tengo problemas, que estoy siendo tentado, ustedes me ayuden y no que me acusen. Una vez me pasó acá en la iglesia con un directorio que éramos muy conocidos y muy amigos y nos llevábamos muy bien. Y se me ocurrió la mala idea de contar que yo estaba con problemas matrimoniales. Estábamos con los hijos chicos, con mi esposa, los dos cansados, etcétera.
Y yo acá como pastor siempre estoy trabajando con mujeres en general, porque hay más mujeres que hombres en la iglesia. No se tardó ni un mes en que automáticamente se empezara a decir que yo tenía un amante. Y no solamente una, llegué a 3. Llegué a 3, o sea, era un superhombre más encima. Como si tuviera tiempo para eso más encima. Y eso fue muy doloroso. No por el tema de la acusación, porque me han acusado hasta que tengo hijos, eso me da lo mismo. El tema es que se faltó la confianza. Porque fui vulnerable como pastor, que es algo que es muy difícil para uno, especialmente como pastor, porque uno está acostumbrado a escuchar al resto, no que a uno lo escuchen. Y fallaron. Y eso produjo un problema enorme después en la iglesia. Es por eso que es importante que nosotros entendamos que cuando la persona está en tentación, sea cual sea, debemos apoyarlo y no acusarlo, porque está pidiendo ayuda. Y yo también he sido tentado, por supuesto, si soy ser humano. Y si uno pide ayuda, entonces no es para que te acusen, sino para que te levanten. Y si ya pecaste, no importa, te tienen que levantar, no acusar. De nada sirve si yo les cuento, oye, mira, fue infiel, por ejemplo. Yo necesito que me abracen como pecador y no que me apunten con el dedo, porque cuando ustedes me cuentan que son infieles, yo los voy a abrazar, no los voy a humillar frente a toda la iglesia. Y voy a tratar de ayudarlos para que dejen de serlo y encuentren un camino para sus vidas. Entonces es muy importante que actuemos siempre desde el no caer en la tentación, en una fraternidad amorosa y perdonadora, en donde los pecados del otro no nos rompan la fe. Si yo también soy ser humano, ustedes también. Y acá lo importante no es cuál fue tu pecado, ni si yo lo haría o no. Es cómo te sostengo para que puedas poner en orden tu vida y podamos vivir como hermanos en el reino de Dios, bajo la voluntad de Dios y dando gracias por el pan de cada día. Y si tú caíste hoy, entonces mi rol no es acusarte ni dejarte más en el suelo, sino levantarte, sostenerte y ayudarte a superar esa tentación, esa caída o lo que sea. Y esa es una de las cosas más difíciles para los cristianos, porque solemos creernos superiores. Entonces, si mañana, no sé, la Karen va y me dice, no, es que le puse el gorro a mi marido, fui infiel. Y la Karen era la mejor persona de la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Ahora se transforma en la peor? Mira, hasta se fue. ¿Se transforma en la peor? No. Se transforma en la misma pecadora que era antes. La única diferencia es que ahora yo lo sé, le puse nombre al pecado. Pero mi deuda de amor con ella sigue igual y yo no soy mejor, solo porque ella hizo tal o cual cosa. Y eso debemos practicarlo siempre, el abrazo sostenedor del pecador. ¿Qué es lo que hace Cristo con los pecadores? Y no la acusación juiciosa que ya tenemos y que no necesitamos de la iglesia ni de la comunidad cristiana. Por eso esta parte es tan importante. Es por eso que está muy unido también a la séptima petición, mas líbranos del mal. Porque pedimos al Padre Celestial que nos libre de todo lo que pueda perjudicar nuestro cuerpo y vida, dignidad, bienes. De modo que cuando finalmente llegue nuestra última hora, Dios nos conceda una muerte en paz y nos lleve por su gracia desde este valle de lágrimas hacia el cielo para vivir con Él por toda la eternidad. Decimos, líbranos del mal. No nos permitas alejarnos de ti y caer en la tentación.
Ahora líbranos del mal, tanto interno como externo, de aquello que nos puede suceder o de lo que nosotros hacemos a los demás. Está muy unido. Es la tentación hecha realidad, hecha acción, tanto mía como del resto. Líbranos del mal que provocamos a otros. Líbrame del mal que provoco a mí mismo. Líbrame del mal con el cual me olvido de tu reino, me olvido de tu voluntad, me olvido de tu pan, me olvido de que tú estás conmigo, me olvido de tu perdón, porque el mal se apodera de mí. Caigo en ese mal, sufro ese mal y hago que otros sufran de mi mal. Y yo quiero vivir y morir en paz. Y por eso debo alejarme del mal. Y la única forma de alejarme del mal es reconociendo mis tentaciones. Pero hay otros males de los cuales no nos podemos alejar y no podemos controlar, que es el mal ajeno. Por eso tenemos que educar, incluir y hacer que este reino acá en el mundo se haga más grande, para que así entre nosotros podamos buscar, desafiarnos a ser menos malos y tratar de amarnos en Dios en vez de hacernos mal. Pero si el mal llega a nosotros, entonces confiamos en Dios, confiamos en el sostén de Dios, confiamos en la voluntad de la creación de Dios y no entendemos ese mal como un castigo ni como una prueba, sino como aquello que debemos vivir dentro de la fragilidad que tenemos como seres humanos, en nuestro pecado y en el de nuestros prójimos. Y seguimos adelante con la ayuda, el sostén y el amor de Dios. Y así finalizamos el Padre Nuestro. En Lucas, el Padre Nuestro, que es una versión más pequeña, termina ahí. En Mateo, el Padre Nuestro, en algunas traducciones, no en todas, aparece la doxología. Es una palabra de gloria que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con ello reconocemos lo que dijimos al principio, que el reino es de Dios, el poder es de Dios, la gloria es de Dios y para siempre, por los siglos de los siglos. Por todos los tiempos, en todos los lugares, todas las épocas, en todos los recónditos espacios del universo. Y decimos amén, con lo cual, desde el hebreo, decimos que así sea. Que así sea. Estoy totalmente seguro que la oración del Padre Nuestro es real y se hace así. Que así sea, es decir, confío en que tú, Dios, vas a hacer tu voluntad. Confío en que tú eres el que hace, que tú obras, que tú me vas a enseñar, que tú me vas a ayudar, que tú me vas a sostener, me vas a perdonar, me vas a ayudar a reconocer mis tentaciones, me vas a enseñar a vivir agradecido, me vas a enseñar a compartir, me vas a enseñar a ser cristiano. Amén, que así sea. Porque así es. Y así debe ser. Con el amén pongo lo que soy en la confianza de Dios. Amén. Como vemos, el Padre Nuestro, más que una oración como un rezo, que es la diferencia entre oración y rezo, la oración en realidad se dice, el rezo se repite. La oración del Padre Nuestro es más una convicción de vida cristiana.
que una simple oración. Más que una petición a Dios, es el reflejo de la confianza que tenemos de Dios y que en pocas palabras lo que pedimos es que Dios haga, que haga en ti, en ti, en ti, en ustedes, en mí, que Dios obre para bien y que así podamos vivir como cristianos, podamos amarnos como cristianos, perdonarnos como cristianos, ayudarnos en nuestras tentaciones como cristianos, levantarnos de nuestras caídas como cristianos y así velar para que se haga la voluntad de Dios por sobre la nuestra, que se establezca el reino de Dios por sobre el nuestro y que ejerzamos el perdón de Dios por sobre nuestros rencores y que compartamos el pan de Dios en todos los momentos y lugares de nuestra vida. Y a eso decimos que así sea. Amén. Mucho que digerir y pensar sobre esta maravillosa oración de Jesús. Como les digo, queridos míos, esto es vida cristiana, es la fe puesta en petición a Dios para ponerla en práctica. Desde lo más profundo hasta lo más simple, reconociendo lo que Dios es para nosotros y lo que queremos que sea para nosotros. Y espero en Dios que cada vez que digan el Padre Nuestro, sientan esa conexión con Dios y se desafían, que todos nos desafiemos a poner en práctica esas palabras, esas peticiones, para que así realmente podamos hacer que a nuestro entorno se reconozca el reino y la voluntad de Dios. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Eh, una de las partes, bueno, yo llegué tarde porque me confundí con la hora otra vez. Pero bueno, lo veo la primera parte en la, en la grabación. Pero para mí, la parte y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos, es como, ese es el acto de contrición que cada uno como que tenemos que tener, porque ahí es la responsabilidad de uno directamente. Eh, y es lo que tenemos que empezar a trabajar, identificar cuáles son efectivamente esas deudas. Y una de las cosas que más me impactó fue justamente cuando yo lo oí por primera vez con ustedes y fue lo de deudas de amor. Oye, de verdad, porque es justamente el mandamiento de Dios, de Jesús, o sea, amarte. Entonces hay muchos, como un abanico de muchas cosas que están vinculadas con el amor y que efectivamente no las hacemos. Y de verdad que muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Una cosa se me olvidaba decir, es muy importante que cuando oremos el Padre Nuestro, tratemos dentro de lo que se pueda de hacerlo lento. Yo en general lo digo bastante lento y hasta lo canto. Hago como tonitos y todo eso para que así yo también sé que estoy orando. Creo que no hay peor cosa que cuando en las iglesias o en los rituales se dice el Padre Nuestro como si estuviéramos esperando la micro.
apurados, sin sentimiento. Es muy importante que pensemos a defender la sensorialidad de la oración. Y tomémonos el tiempo, hagámoslo lento, pausado, sintiendo las palabras. Y si hay lugares en donde se hace rápido, no tenemos por qué seguirlo, hagámoslo lento y tratemos de educar pacientemente y con mucho amor para que estas palabras rindan fruto en nosotros y no solamente se repitan y repitan como si fuera un poema de mal gusto. ¿Sí? Así que es una doble tarea en ese sentido. Para que también nos haga algo en nosotros, si la decimos así nomás, creo que también pierde un poco el efecto personal. Sigamos entonces con este maravilloso desafío que es vivir en la fe y no dejemos nunca de orar, porque es en esa oración en donde vamos sintiendo, percibiendo, acercándonos a la presencia sensorial de Dios, para que así escuchemos también su voz en el Espíritu y podamos realmente vivir siguiendo su voluntad por sobre la nuestra. Si no hay más por el momento, entonces los invito a tener un momento de oración. Oremos. Amado Dios, tú sabes cuánto nos cuesta vivir como cristianos y cristianas, sentirnos hijos e hijas y sobre todo amarnos como hermanos y hermanas. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos desde tu amor reconocerte, amarte y así encontrarnos contigo y tu voluntad. Permítenos, Señor, que podamos también compartirlo con otros, que podamos enseñarlo a otros y que no guardemos este reino en cofres, sino más bien compartamos el pan, el amor, los mandamientos y todo lo que somos, para que así ese reino se expanda y pueda incluir, sostener y perdonar a los pecadores y pecadoras que vienen aquí a conocerte, a aprender a amarte, amarse a sí mismos y también amar a sus prójimos. Quédate con nosotros e inspíranos siempre a decir las palabras de esta oración con toda la fe y confianza en ti. Es así como lo hacemos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en su fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, Rudy. Una vez más, estuvo fantástico.
que tengas buen retorno a tu casa. Gracias, gracias. Muy bien, queridos míos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde, buenas Cariños noches. para que estén muy todos. bien. Buenas Cariños, noches, Karen. chicos. Buenas Chao. noches, Chao, Beatriz. chao. Hola, querida mía. Besos para todos.